Ya, estamos creo ya al menos los minutos que estábamos conectados. Ya, a ver, les estaba compartiendo el sorteo. Entonces, el primer grupo prácticamente vendría a ser el mismo que estaba, ¿ya? El segundo grupo, entonces realizamos ese mismo sorteo. Ya, voy a dar enter ahí. Me salió el número 11. El número 11 es Pita, Connie y Juliet. Ya, entonces el grupo 2 será de Connie. Entonces, Connie ya no viene a ser el grupo 3, sino viene a ser el grupo 2. Ya, y obviamente ya no necesitaría sortear el grupo 3 porque ya sería Daniel, Néstor y compañía. Entonces, el grupo 1 será factor humano. Ya, el grupo 2 será el factor vehículo. Y el grupo 3 será el factor ambiental. ¿Ok? ¿Estamos, por favor? ¿Estamos? Si habrá accidentes por el factor ambiental en Downey, ingeniero, disculpe. ¿Perdón? Si habrá accidentes por el factor ambiental en Downey. Eso es lo que justamente queremos saber. Eso queremos saber. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el factor ambiental, recuerden que es factor ambiental o la infraestructura. Sí, recuerden que es eso. O sea, no solamente la parte ambiental, sino énfasis en lo que corresponde a infraestructura. Ya, y ahí sí podemos tener varios ejemplos de intersecciones no semaforizadas, semaforizadas, intersecciones en doble sentido, o sea, independientemente, todo lo que tenga que ver con parte de infraestructura. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, dígame cuáles preguntas más tenían para aclararles. Háganlo. ¿Qué preguntas más tienen? Prendan sus cámaras. ¿Qué preguntas más tendrían? Digan. Ninguna. Estamos entonces, a ver, activen todas sus cámaras, todos necesito que activen su cámara. Entonces, miren, a ver, prácticamente, digo prácticamente, este sería ya el trabajo final, la recta final. Ustedes, bueno, con ustedes prácticamente en accidentes, en materia de accidentes, no hemos tenido, por así decirlo, varias actividades, no les he acumulado, ¿ya? Porque justamente tenía este trabajo final para ustedes. Entonces, sí les pido de hacer ese esfuerzo, esa dedicación. Yo sé que este trabajo es un poquito más, requiere más de esfuerzo, por ello justamente las diferentes indicaciones, o todos los parámetros que les doy, y el trabajo se ha considerado el trabajo final, ¿ya? Espero en realidad que puedan dedicar todo el tiempo, el espacio para realizar esta actividad y puedan realizarla bien, ¿ya? Tienen 15 días, son 5, solo un grupo de 4 personas, para que puedan organizarse y puedan hacer un buen trabajo, ¿ya? Recuerden que ya están en cuarto nivel, están próximos a acabar ya este cuarto nivel, pasarán luego, bueno, antes de componente práctico, pasarán ya luego a quinto, se acabó. Acabó el estudio y luego la vinculación y titulación y se graduaron. Entonces, al nivel que vamos ascendiendo, ¿no es cierto? Los niveles, tercero, cuarto, quinto, se debe reflejar también
ya la calidad del trabajo. Porque ustedes entienden que ustedes ya pasaron un primero, un segundo, un tercero, donde fueron puliendo ciertas cosas, ciertos detalles en los trabajos. Y ustedes mismos deben ser conscientes de ello, de que como ejemplo iniciaron, cómo se encuentran ya en la actualidad. ¿Sí? ¿Preguntas de pronto? ¿Alguna pregunta más? ¿O todo ya estaría claro hasta ahí? Entonces no va a haber examen, no. Depende. No les aseguro que no, que sí, depende del trabajo que ustedes realicen. Si ustedes presentan un buen trabajo, no tengo problema en de pronto considerar este trabajo final como examen. ¿Sí? Porque, ojo, recuerden, no sé si, ya luego les comentaré, aparte de si ya se retorna en su totalidad o no se retorna. Pero, bueno, hasta el momento manejémonos con lo que tenemos. ¿Ok? A disposición de información. Listo. ¿Quedamos entonces en eso? ¿Ya? Ok, chicos. Vamos entonces a continuar. Yo con todo igual esta información ya les voy a publicar en la plataforma. Ya, en cuanto a accidentes, de igual manera, todos ya realizaron lo que es la matrícula. ¿Alguien tuvo inconvenientes? Déjenme revisarles. Porque luego resulta de que no están matriculados, usuarios matriculados, me salen 13 personas. Me está faltando alguien. Está Eduardo, Orly, William, Noé, Connie, Néstor, Ángel, Daniel, María José, Jocelyn, Angie y Josué. ¿Quién está faltando? Está faltando Falto yo, ingeniero. Henry. Sí. Henry. ¿Tiene que matricularse ya? Sí, ya es más tarde que llegue a mi casa, ya me matriculo en Ok. la plataforma. Listo. Miren, entonces, por eso incluso ayer, el día de ayer, no les activé la evaluación, porque recién ayer nos indicaron de que ya estaba habilitado aquí los cursos en Moodle. Entonces, por eso yo les pedía de que hoy día finalizamos con la unidad número 3 y de una vez ustedes, o sea, tendríamos una sola evaluación, la unidad 2 y unidad 3. Entonces, ustedes, de ejemplo, van a agregar las preguntas de las dos unidades. O sea, en total, ¿cuánto les pedí? 3 preguntas creo por estudiante. O sea, pueden tomar de la unidad 2 o de la unidad 3. ¿Ya? Obviamente, que no se repitan las preguntas. Y el día de mañana yo les habilitaría en el transcurso de la tarde para que rindan la evaluación. ¿Ya? Pero ya en Moodle, ¿no? Sí, no en Classroom, sino en Moodle. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, listo. A ver, vamos entonces a continuar con esta unidad que les contaba que teníamos pendiente, que no es incluso ni muy extensa. De hecho, nos faltan la 4 y la 5, sobre todo la 4 que es parte igual de siniestros de antes, del durante y el después, y la 5 que es los índices de accidentabilidad. ¿Ok? Bueno, a ver, haciendo una breve síntesis, ¿no? A ver, ¿quién recuerda cuántos tipos de volcamientos teníamos? Lateral y longitudinal. ¿Ya? ¿Cuál era el lateral y cuál era el longitudinal? ¿O qué características tenían cada uno? Lateral creo que se iba de lado, ¿no? Y el longitudinal era para adelante, creo. ¿Ya? Sí, está bien, falta un poquito más especificarlo nada más. A ver, ¿quién se anima? Sí, está bien, Alexander. Lateral era cuando perdía su posición normal del vehículo y realizaba giros por uno de sus laterales. Perfecto. Por ejemplo, cuando era 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Y longitudinal, pues, era cuando perdía su posición normal y realizaba giros, pero por la parte frontal o posterior del vehículo. Ya, perfecto, muy bien, gracias, Josué.
antes de olvidarme, ¿cierto? ¿Alguien tiene el video para el día de hoy? ¿Alguien consultó un video de enlace? ¿Me envía o nos comparte? Verán que faltan bastantes personas del el video. ¿Alguien tiene? Para darse la mano, ¿quién tiene el video? Para esperarle o no esperarle. ¿Alguien tiene? Nadie. A ver, ahí le amplio la pantalla, ¿no? Nadie tiene. ¿No tiene nadie el video? En todo caso, si lo tienen, tal vez al final lo proyectamos. ¿Ya? Hasta el momento no tiene nadie. Ok, a ver, entonces, bueno. Continuando con lo que veníamos revisando, incluso en esta parte está justamente parte de las diferentes estadísticas que se van formando y esto se va actualizando de manera anual. En el anuario, justamente de que maneja la Agencia Nacional de Tránsito, este anuario sí sabe demorarse más. Eso sí, déjenme ver si no lo he revisado de este año, me parece que aún no lo salía. Sí, siempre se demora más, no es como el cuadro de siniestrabilidad, que ese sí es cada mes y, ejemplo, ya entre estos días debe salir ya de junio, ¿ya? Este anuario sí sabe demorarse mucho más, a veces ya casi incluso a fin de año, recién lo empiezan a publicar, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? De que siempre en accidentes vamos a estar hablando, hacer referencia de la parte estadística, de qué ha pasado durante, ejemplo, como miran aquí, durante el 2009, 10, 11, ¿ya? En cuanto a siniestros, heridos, fallecidos, incremento, decremento, se ha mantenido, ¿qué es lo que pasa? Y obviamente, y esto va en contraste, ejemplo, con las diferentes estrategias que se aplican justamente para minimizar los siniestros de tránsito, ¿ya? En cuanto justamente a estas partes de estadísticas, ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito creó justamente este documento que es el Plan de Seguridad Vial, si no estoy mal, se denomina así, en función justamente de varios de estos justificativos como antecedentes o datos históricos o información recopilada durante el último tiempo y obviamente en función de las causas probables para estos siniestros y obviamente donde se entiende debería hacerse mayormente énfasis. Por ejemplo, aquí, siniestros de tránsito por provincias, nos muestra aquí el número de siniestros totales y tasa por cada 1000 vehículos matriculados al año 2009. O sea, aquí hay una diferencia, ¿no? Entre número de siniestros y siniestros de tránsito por cada 1000 vehículos matriculados. Porque obviamente Guayas y Pichincha van a liderar, creo que durante los últimos 10 años y posiblemente van a seguir liderando durante los siguientes 10 años, por razones obvias, ¿no es cierto? De que Guayas y Pichincha tienen la mayor cantidad de población y de vehículos matriculados, registrados en estas dos provincias. Entonces, si nosotros, de ejemplo, queremos comparar, decimos, ¿no es cierto? En Guayas hubieron 9.346 posiblemente fallecidos. Este es de siniestro, me parece que es, ¿ya? Y en Chimborazo, ejemplo, hay 585. Entonces, obviamente, deben decir, de 585 a 9.000, es totalmente son dos extremos, ¿ya? Pero la diferencia ahí radica en que por cada 1000 vehículos matriculados, es decir, cuántos siniestros yo tengo. Entonces, ahí sí va a haber una diferencia, porque obviamente mientras más vehículos, posiblemente más siniestros, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Ejemplo, en la provincia, si no estoy mal, justamente acá en Chimborazo, era la provincia que teníamos hace varios años la mayor cantidad de siniestros en función de esto, ¿ya? Por cada 1000 vehículos. Es decir, si ejemplo, aquí en Chimborazo, un ejemplo, teníamos 20.000 vehículos, esto superaba a la cantidad, ejemplo, considerando asimismo 20.000 vehículos en
en Guayas, Chimborazo lo superaba. Entonces, y obviamente no superaba en números, ¿no es cierto? Pero sí lo superaba en la cantidad de siniestros por cada 20.000 vehículos. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo práctico que les hago referencia. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? En Guayas registró 9.346 siniestros, lo cual representa el 38% del total a nivel nacional. Sin embargo, la mayor tasa de siniestrabilidad se registra en Santa Elena con 21 siniestros de tránsito, es decir, por cada 20.000, por cada 1.000 vehículos matriculados. Entonces, esta analogía quiero que ustedes la comprendan, ¿no? Por cada 1.000 vehículos, Guayas tiene 18, ¿ya? Y por cada 1.000 vehículos, Santa Elena tiene 21. Entonces, obviamente, alguien me va a decir, no, pero es que, a ver, Santa Elena tiene 601. ¿Cómo va a ocupar el primer lugar si Guayaquil tiene 9.346? Entonces, la interpretación justamente en estos casos es que, si, ejemplo, Santa Elena, posiblemente una provincia, o sea, pequeña, tal vez en dimensión, en vehículos, en personas, ¿y por qué tiene esa alta tasa de siniestrabilidad? ¿Sí? Entonces, esa es una referencia muy buena que se debe realizar. Y ejemplo, aquí en el cuadro del reporte a nivel nacional, justamente nos da ese análisis, ¿ya? Cosa que, ejemplo, esto tal vez posiblemente no se mire en el cuadro de estabilidad. Es, ejemplo, un análisis que se puede realizar. Y lo curioso de esto es que la información está, o sea, esto está en el cuadro de siniestrabilidad, pero lo complejo a veces es poder interpretarlo de esta manera en un gráfico, ¿sí? Asimismo, miren, esta es del 2000, a ver, clase de siniestro, y esta es la causa justamente del siniestro. Esto al 2019, me parece que en el siguiente tenido, ¿ya? En donde, ejemplo, los choques en las clases de siniestros, tenemos que los choques representan la clase de siniestro con mayor incidencia, un 46% de los 24.000 siniestros registrados en el 2019. Entonces, ejemplo, ¿qué me va indicando esto, no? De que básicamente ya en un gráfico de pastel, los porcentajes que representan los choques, los atropellos, los estrellamientos, pérdidas de pistas, rozamientos, caída de pasajeros, volcamientos, y obviamente las otras que tal vez tienen en menores proporciones. Y asimismo, lo curioso de esto es que el 2019 pudo ocupar un porcentaje, tal vez, de estrellamientos o choques. Y al siguiente año debemos ver justamente si se redujo, se aumentó o qué es lo que pasó. Porque posiblemente se hicieron estrategias o se implementó alguna estrategia para mejorar, ¿ya? Asimismo, dentro de causas, entonces tenemos, ejemplo, la impericia, que es la causa de siniestros con mayor incidencia, un 48.1% al año 2019. Entonces, esto en cual es un poco, es dinámico como el tránsito, como la cantidad a veces de flujo vehicular, ¿ya? Pueden mantenerse en algunos periodos y algunos puede disminuir, puede aumentar. Claro ejemplo de ello, meses de ejemplo que estén relacionados tal vez a días festivos. Ejemplo, meses donde tenemos 2 feriados. Ejemplo, meses como diciembre, donde hay mayor tal vez reuniones, por así decirlo. Entonces, obviamente ahí se incrementan, o es el reflejo también del incremento en estas cifras de siniestros o causas, y obviamente clases de siniestros, ¿ya? En esta parte es ahora de acuerdo al número de víctimas. Año 2009, año 2019. En el año 2019 se registró 22.000 víctimas, ¿ya? Esto justamente no. El total de víctimas es la sumatoria del total de lesionados y fallecidos, obviamente in situ, es decir, que fallecieron en el momento. Esa es otra
otro punto incluso de análisis, de debate, y de pronto para quienes están más relacionados en este ámbito, hay información que a veces no se complementa. Ejemplo, en un siniestro a una persona que le llevaron ejemplo en ambulancia, a veces no se reporta de que posiblemente falleció. O lo mismo sucede, ejemplo, cuando tal vez se encuentra una persona en la berma de la vía, al costado de la vía, se asume tal vez de que fue por algún atropello, ¿ya? Entonces, obviamente puede existir alguna desviación, por eso aquí especifican, ¿no? Fallecidas in situ, es decir, fallecieron en el lugar, ¿ya? Un incremento del 0.8% respecto del año 2018, básicamente, o sea, qué es lo que pasó entre estos dos últimos años, y las lesiones representan el 92.2% y fallecidos del 9.8%, ¿ya? Entonces, incluso aquí está la interpretación, lesionados y fallecidos durante estos últimos años. Entonces, de ahí que miren la cantidad de fallecidos prácticamente que hemos tenido a lo largo tal vez de estos últimos años, lo cual tal vez sumando, miren, más o menos, ¿cuánto nos podría dar? Unos 20,000, más o menos unos 20,000 personas, hasta más, ¿sí? Entonces ahí que la gravedad justamente de este tema, ¿no? Dentro de este reporte justamente vamos a también a poder encontrar, ya que en el año 2019 en la provincia del Guayas se registraron 8,000 lesionados y 5,517 fallecidos, cifras que representan el 42 y 23.7% respectivamente, el total de heridos y fallecidos respectivamente a nivel nacional. O sea, aquí sí ya es a nivel general, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son las provincias. Por eso yo les mencionaba. Guayas y Pichincha hace muchísimos años más, vienen ocupando estos primeros lugares por las razones obvias, ¿ya? De mayor cantidad de residentes, de habitantes y obviamente de vehículos. Y obviamente incluso, miren, superan, en cuanto a lesionados, superan al resto de provincias. El número de fallecidos es que tal vez no lo superan. Pero si comparamos con el número de lesionados, o sea, eh, supera a todas, ejemplo, ¿cuántas las provincias que sobran aquí? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya más o menos, ¿cuántas provincias tenemos? 24, ¿no? Hablaríamos de 18, ¿no es cierto? 18 provincias, básicamente. O sea, son datos que nos llaman mucho la atención en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esto ya les voy a mostrar aquí justamente en la página donde está este reporte, justamente el anuario este de transporte. Y asimismo lo que les iba a mostrar era, algo más les iba a mostrar, se me fue. El que maneja la Agencia Nacional de Tránsito en función de las estrategias que van a seguir, ¿ya? Bueno, finalicemos con esta parte de justamente donde están los accidentes de tránsito especial. Aquí hablábamos, ¿no es cierto?, del atípico. Este atípico obviamente es el que no se encuentra enmarcado dentro de la tipología de siniestros de tránsito, básicamente dentro de los que tenemos acá, ¿no es cierto? Los que teníamos, por ejemplo, acá. No era un estrellamiento, no era un atropello, no era un choque. Entonces, básicamente puede ser considerado, ejemplo, tal vez la caída de un árbol, tal vez algún deslizamiento de tierra, algún hundimiento de tierra, ¿sí? Y que prácticamente no está dentro de la tipología, ¿sí? Y obviamente suceden por causas justamente tal vez inesperadas, ¿ya? Esto justamente, ¿no? Donde básicamente no está aquí como una clase de siniestro final,
¿Ya? Entonces, ejemplo, esto es lo que podemos encontrar dentro del cuadro de siniestrabilidad. Esto es al año 2020, ¿no? De enero a diciembre del 2020. Entonces, obviamente, aquí vamos a encontrar todos los tipos de siniestros que están reconocidos a nivel nacional. Es decir, ejemplo, sucede un siniestro y quienes obviamente agentes de tránsito, Policía Nacional, depende de la jurisdicción donde estén, van a poder identificar si es un atropello, si es un arrollamiento, caída, choque frontal, lateral, posterior, qué tipo de siniestro es. Y obviamente eso les permite igual en el tema de culpabilidad, o sea, en el tema de quién, ejemplo, tuvo la culpa, ¿no? De ahí que justamente está también el tema del rozamiento. Entonces, bueno, el rozamiento, considerado también dentro de la tipología, básicamente hablamos que el rozamiento es la fricción de la parte lateral del vehículo, es decir, de la carrocería, de obviamente el vehículo que esté en movimiento, que puede ser contra otro objeto que esté fijo, por ejemplo, una pared, ya una pared, un poste, o otro vehículo que esté justamente estacionado o incluso puede estar en movimiento. De ahí que, ¿no es cierto?, vamos a tener lo que es, bueno, el rozamiento, sí, yo lo que está, ahí estoy mal. El rozamiento es el vehículo obviamente que esté fijo, ya, esté estacionado, o un elemento fijo. El roce es donde aquí sí podemos hablar de que vamos a tener la fricción a sí mismo, las partes laterales, ¿ya? Pero que básicamente va a depender justamente de la dirección en la que se encuentran los vehículos, es decir, en la misma dirección o en direcciones opuestas. De ahí que tenemos entonces el roce negativo, ¿ya? Y el roce positivo. El roce negativo, básicamente este es cuando, ¿no es cierto?, los dos vehículos que intervienen circulan en el mismo sentido. Es decir, como tenemos, podemos apreciar en imagen, en este sentido, los dos vehículos. ¿Ok? Y el roce positivo, básicamente ahora se invierten los roles. Es decir, van a tener el sentido de ida y el otro en sentido de retorno. Es decir, en sentidos opuestos, sentidos contrarios. ¿Ya? Básicamente estos, hasta ahí sería todo lo que los tipos de choques que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra tipología. ¿Ya? Este roce y el rozamiento como tal. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta hasta ahí, básicamente eso era lo que nos faltaba por revisar en esta tercera unidad. Ya, a ver, ¿qué es lo que me estaba olvidando de mostrarles? Lo que les quería mostrar. Déjenme ver en qué páginas que tenemos esto. Ah, el anuario les iba a mostrar, ¿cierto? El anuario. La página de Latin Cap ya les mostré a ustedes. O no les mostré. ¿De cuál, profe? La página de Latin Cap ya les mostré. No creo que no. A ver, No. estamos, sí, que estamos con el tiempo. Veamos si ya ha salido el anuario del 2020, porque el 2021 no ha de salir.
Pues ya me salió que me quedan 10 minutos. En todo caso, aquí está. Creo que no les he estado compartiendo. No. A ver, este es justamente un complemento también del que les mencionaba, ¿no? El anuario, o sea, este es, podríamos decir, un poco el resumen de cuadro que maneja el siniestrabilidad. Entonces, este anuario, documento de 36 hojas, básicamente aquí no solamente es del transporte terrestre, sino del ferroviario, aéreo, marítimo, ¿ya? Pero en nuestro caso, ¿no es cierto?, nos interesa el transporte terrestre. Pues igual aquí define lo que es siniestro de tránsito, los principales resultados, ejemplo, en vehículos matriculados. Si en algún caso ustedes alguna vez necesitan esta información. Entonces, obviamente estas son fuentes reales, fuentes fidedignas y pues nos pueden servir, ejemplo, para saber la tasa de vehículos, ejemplo, matriculados. Este ejemplo para nosotros tener a veces una proyección. Entonces, miren, ejemplo, lo que ha pasado aquí, ¿no es cierto? Esta línea básicamente de tiempo, ¿no? Cómo ha ido teniendo este incremento. O sea, tal vez en el 2019, pero aquí el 2019 me parece que no está el total. Agencia, que estamos en asterisco. Dato semidefinitivo, dice. Es decir, que posiblemente fue hasta, se me ocurre, hasta agosto, septiembre. O sea, no fue enero, diciembre totalmente. ¿Ya? O tal vez no consideraron todas las instituciones como tal. Ejemplo, se me escapó algún gobierno autónomo descentralizado en proporcionar información, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos interesa aquí? Saber, ejemplo, entre estos porcentajes, saber qué pasó durante los últimos 10 años, ejemplo, saber cuál es la tasa de crecimiento. Porque, ejemplo, para una tesis, ¿no es cierto? Lo que a veces necesitamos justificar o hacer mención en alguna parte es cuál es la tasa de crecimiento vehicular o de vehículos matriculados. Entonces, con esta información podemos obtener, por ejemplo, durante los 5 o 10 últimos años, ¿qué pasó? ¿Sí? Si este incremento, ejemplo, es del 3%, oriente positivo, o qué pasó 2.5, 3.5, o menos del 2.0, ya, ¿qué es lo que pasó? Entonces, con esta información pueden obtenerlo, ¿ok? Este cuadro es el que les mostraba, ya, este es bueno en cuanto al ferroviario, no nos interesa en cuanto al aéreo, y me parece que en marítimo, de ahí ya no parece que hay más. Ah, y acá nuevamente en cuanto a los siniestros de tránsito, ¿sí? Entonces esta información ya les compartí. Básicamente es eso lo que les quería mostrar en este anuario, ¿ya? La otra página, no sé si nos dé el tiempo, está de LatinCAD. Está, mm, no encuentro LatinCAD. A ver, en todo caso, a ver, la que les quería mostrar también es esta de acá, esta de LatinCAD, ya les voy a buscar. Este documento, ¿cómo es que está el nombre? Ah, este manual de seguridad vial. Vamos a ver aquí. Este documento es más extenso, bien extenso. Me parece que son como 400, algo de hojas. Ya, entonces miren, aquí por ejemplo, eh, están 2, 4, 6 parámetros. Este es el introductorio, este es planeación urbana y seguridad vial, el usuario de las vías, infraestructura vial, atención por siniestros y catálogo práctico. Entonces, ejemplo, tal vez a alguien esta parte le pueda servir sobre todo en las alternativas que podríamos plantear dentro del trabajo. Sí, ejemplo, si tal vez hacemos referencia a la pacificación del tráfico, ensanchamiento de carriles, ejemplo, para quien tiene el problema tal vez de la infraestructura, ¿ya?
puerta de entrada. O sea, ¿qué significa esto de la puerta de entrada? Sí, básicamente aquí está el alcance, directrices, aspectos, un diseño igual. Entonces es muy interesante porque incluso está con la imagen. Básicamente esto es reducir el ancho de las intersecciones para reducir la velocidad. Entonces, es un tema, ejemplo, muy, muy interesante porque esto hace obviamente que el vehículo, como tiene menor espacio para girar, tenga que reducir la velocidad, ¿sí? Asimismo, ahí está esta chicana. Aquí está el ejemplo, qué significa, cuál es la interpretación, estos resaltos, estos cojín berlines, que tal vez de estos, incluso en algunas partes, no sé si lo han evidenciado en nuestro país, es muy poco lo que hay. Es como que un poco las ideas nuevas que acá justamente la Agencia Nacional de Tránsito está un poco tratando de proponer esto, ¿ya? Para que obviamente los diferentes municipios puedan tomar como referencia. Incluso aquí esta franja amarilla que pueden encontrar en todos, lo que indica es la reducción de siniestros de tránsito. Entonces, miren, 20-40%, por acá otra 20-40%, acá otra 40-60%, ¿ya? Otras tenemos 30-40, 20-30, 40-60, 40-60, y así sucesivamente. O sea, son algunas, son algunas. Este es básicamente, o sea, es del mismo, ¿no? Es del mismo, solamente que si ustedes gustan, o sea, puede venir por capítulos. O sea, ejemplo, este es el de, me parece que este es de acá, catálogo práctico, me parece que es. Por ejemplo, si nosotros vemos en atención post siniestros, y va a salir otro documento aquí. Post-siniestro, aquí está el ejemplo post-siniestro, de atención posterior a las colisiones, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que se podría realizar en ese caso? ¿Sí? Aquí no. Incluso aquí está información para descargarse el manual completo. Esto igual, este enlace yo les comparto para que ustedes puedan revisar. Es muy, muy, muy bueno. Y sobre todo es, o sea, lo que ahorita la Agencia Nacional prácticamente trata de difundir cuáles las estrategias en cuanto al siniestros de tránsito, porque todo esto se enfoca bastante en el tema de reducción de siniestros de tránsito, de mejorar la seguridad vial para los peatones, ¿sí? Bueno, no para los peatones, sino para todos en general. Incluso aquí temas de planeación urbana y seguridad vial. Si se carga, un poquito lento. Hace incluso referencia a una parte del urbanismo, seguridad vial. Todo esto, créanlo que les puede servir para lo que son trabajos, proyectos, ¿sí? Es muy bueno para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, me queda un minuto ya de cuanto a la sesión de Zoom. Sí, yo estos enlaces, toda esta información les voy a tratar de compartir en la página, en la plataforma, ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Y obviamente puedan empaparse más del tema, aprender un poco más, ya incluso de manera personal o opcional como tal de ustedes, ¿sí? Listo, creo que por mi parte llegaríamos hasta ahí por el día de hoy. Ya no se olviden, entonces, Ingeniero, disculpe, es que ingresé un poquito tarde, no sé si me podría poner la asistencia. ya, claro, yo sí, no se preocupe, ya lo ubico. Listo. ¿Ya? Ingeniero, Dígame, se acaba el tiempo, dígame. sí, ingeniero, ya que ahora tengo el LACOM, ¿podría subir las tareas atrasadas de software? O sea, para habilitarle, No, pues, o sea, la subo al Classroom, no. sí, allá mismo, es Ya. la misma, solamente está copiado, ejemplo, el enlace de Classroom, está copiado